Una vez más, bendiciones a todos, hermanos. Amén. Vamos a iniciar. El tema, hermanos, es ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el cristiano? Y el pasaje bíblico base es Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 14. Quiero que me acompañen ahí. Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 14. Dice la palabra: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que tengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Vayamos a nuestro Dios en oración. Les pido que me acompañen y oremos. Una vez más, Padre Santo, Señor Todopoderoso, Creador de todas las cosas, Dios de amor y de misericordia, vamos ante su presencia agradecidos por la plenitud que tenemos en usted, porque no solamente nos provee de todas nuestras necesidades materiales, sino también de nuestras necesidades espirituales. Gracias por darnos la oportunidad de la vida, por la salud, por permitirnos estar en este día, Padre Santo, ante su presencia, para venir, Padre Santo, a adorarle a usted, a darle la honra y la gloria por siempre. Alabado y bendito sea. Le pedimos que bendiga a cada uno de los aquí presentes, de igual forma a todos aquellos que nos van a escuchar por los diferentes medios, Padre Santo, de internet, que sea usted con ellos, por aquellos hermanos que están padeciendo, están sufriendo, que usted, Padre Santo, les dé paz y les dé ayuda en su corazón. Nos ponemos en sus manos y le pedimos que, Padre Santo, su palabra, que es su verdad, nosotros la recibamos y la anhelamos en nuestro corazón, en nuestra mente, y la podamos llevar a la práctica el día de mañana, porque esa es la esencia de su evangelio, Señor. Gracias por todo. En sus manos nos ponemos y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 En el Antiguo Testamento, los judíos pensaban de manera general que cuando una persona nacía ciego o nacía con alguna malformación en su cuerpo o nacía con enfermedades, creían que era un castigo de Dios por el pecado de los padres. O cuando la persona le sucedía estas cosas ya de adulto, ya de grande, pensaban que el castigo venía por el propio pecado de él. En los tiempos actuales, en el mundo del cristianismo, muchas personas siguen pensando de la misma manera, que muchas situaciones difíciles, desgracias por las que pasamos como creyentes, es a causa de nuestro propio pecado, es el castigo de Dios por nuestras malas decisiones o por el pecado de nuestros padres. Pero, ¿realmente será así? ¿Realmente Dios nos dará el castigo por nuestras malas decisiones? ¿Dios no escuchará nuestras plegarias, nuestras oraciones? ¿Por qué hay tantos niños en las calles, huérfanos? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay guerras? Estas son muchas preguntas que tal vez alguna vez nos la hicimos, o algunos cristianos se las hacen. No solamente nosotros, sino muchas personas de allá de fuera, del mundo normal, que no está en la fe, se hace estas preguntas, que si tal vez todo esto venga de Dios, que si tal vez Dios haga lo bueno y haga lo malo, y que todo ello solamente es la voluntad de Dios. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús
Debemos de tener convicciones fuertes en la palabra de Dios, lo que ella nos enseña, cuáles son las causas, las razones, por qué Dios permite que muchos creyentes, que muchas personas que verdaderamente están en los caminos de Dios, pasen por diferentes situaciones que los lleven al sufrimiento. Quiero que vayamos al libro de Juan, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 9. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 9. Y vayamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Juan capítulo 9, versículo 1 al versículo 7 dice lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Si pusimos atención en estos versículos, Cristo, la Escritura nos enseña que no pecó ni los padres, ni este hombre, ni tampoco era un castigo, sino era para que se manifestara la gloria de Dios en él. Porque en el tiempo que estuvo Cristo, ante él le regresó su vista. Pero realmente, hermanos, el sufrimiento en el ser humano es una de las principales causas que causa duda en el corazón del hombre. ¿Por qué Dios permite que me pase esto a mí? ¿Por qué Dios permitió que le pase a mi hijo? ¿Por qué Dios no escuchó mis oraciones cuando mi madre estaba enferma, o mi padre, o mi esposa, o mis hermanos? ¿Por qué Dios, cuando le pedí su ayuda con mi oración, no me escuchó? Esto, hermanos, cuando está pasando en nuestra vida, difícilmente lo podemos entender. Y a veces quisiéramos conocer por qué nuestro Dios, el Dios de amor y de misericordia que conocemos, permite que nos pasen ciertas cosas que nos llevan al sufrimiento. Y en ese momento quisiéramos tener la respuesta, quisiéramos saber, pero la realidad es que Dios no nos demuestra todo su conocimiento. No podemos tener todo el conocimiento de Dios. Y solamente nos revela por medio de su palabra las cosas que Él consideró que eran suficientes para nosotros. Tal vez no lo podemos sobrellevar en ese momento, o tal vez no tenemos la madurez espiritual para entenderlo. Tal vez en un futuro, cuando pase el sufrimiento, cuando pase el tiempo, podamos entenderlo, o tal vez no nos manifieste nuestro Dios. Los mismos discípulos tuvieron dudas, y cuando estaba Cristo aquí, ellos le preguntaron al Señor. Y quiero que vayamos
al libro de Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Y 7, dice la palabra, Hechos 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los apóstoles eran hombres que tenían cierto conocimiento y cierta madurez espiritual. Pero ellos como judíos, como israelitas, le preguntaron a nuestro Señor Jesús cuándo restituiría el reino, cuándo les había entregado una vez más el reino al pueblo de Israel, cuándo quitaría el yugo de los romanos. Y Cristo le responde, no les corresponde a ustedes saber. Hay cosas que nosotros quisiéramos saber, quisiéramos tener la respuesta, pero solamente le corresponden a Dios. No todo nos fue revelado en su palabra, pero lo que nos fue revelado, Dios consideró que era suficiente para nosotros. Dios pensó que es suficiente y debemos de entenderlo, que hay cosas que solamente Dios puede manejar. Si nosotros vamos ahí mismo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, y versículos 6 y 7, dice la palabra, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? ¿Tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro, en ese momento, no tenía la capacidad para entender lo que Dios estaba haciendo, lo que nuestro Señor estaba haciendo. Pero Él lo dijo, lo vas a entender en un futuro, lo vas a entender después. Nosotros lo podemos entender ahora. Pero Pedro en ese momento no tenía la capacidad de entenderlo. No tenía la suficiente madurez espiritual para recibir esto aún. Y por eso Cristo le dice, no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Hermanos, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nuestra fe es muy débil. Y en nuestra vida cotidiana, la mayoría de las cosas las seguimos haciendo a nuestra manera. Porque no tenemos la confianza, la fe suficiente en Dios aún. Pero conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos aprendiendo de la palabra, vamos madurando espiritualmente. Y nuestra fe va creciendo, crece. Nuestra fe crece. Pero durante ese proceso, muchas personas empiezan a pasar por pruebas, tribulaciones, situaciones que los llevan al sufrimiento y se retiran de los caminos de Dios porque no tienen la fe
suficientemente fuerte para sostenerse todavía en Cristo Jesús. No tienen todavía esa madurez espiritual y lo que hacen es retirarse de los caminos de Dios, porque consideran que Dios es el que está actuando en contra de ellos. Y esto nosotros vemos, hermanos, que realmente Dios no nos castiga en vida, sino que Dios siempre nos ha dicho que si nosotros no le obedecemos, el castigo de Él no va a venir aquí en este tiempo para nosotros, sino va a ser en la próxima vida. Y tenemos que tener mucho cuidado y entender este concepto, hermanos. Tenemos que tener cuidado y entender esto, que Dios siempre se encarga de cuidarnos y de protegernos, pero Él nos dice que en la otra vida, si no le obedecemos, nosotros vamos a ser responsables de nuestros actos. Quiero que vayamos a Job, capítulo 2, versículos del 3 al 7, hermanos. Job, capítulo 2. Uno de los libros que nos habla más del sufrimiento del ser humano. Job, capítulo 2, versículo del 3 al 7. El libro de Job, capítulo 2, versículo del 3 al 7, dice lo siguiente, hermano. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Si ponemos atención, Dios no hizo nada en contra de su siervo Job. No fue Él quien le mandó este castigo, pero permitió que Satanás lo hiciera, para ver en dónde estaba la fe de Job, en sus propiedades, o en su familia, o en Dios verdaderamente. Y todos sabemos la respuesta, que todo esto por lo que pasó no fue suficiente para que su fe decayera, porque siempre confió en Dios. Un punto muy importante que tenemos que ver, hermanos, es que hay cosas que están fuera de nuestro alcance y que solamente Dios en su voluntad Él las determina. Pero muchas veces los sufrimientos por los que estamos pasando son causa de nuestras propias acciones, de nuestras decisiones, de nuestros actos. Cuando Dios crió el cielo, la tierra, el mar, los árboles, los animales, al hombre, dice la palabra de Dios que todo era bueno. Todo era bueno. Dios no había creado la desobediencia. Dios no crió el pecado. Dios no crió la muerte espiritual. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron, ellos iniciaron el pecado. Cuando desobedecieron, ellos iniciaron la muerte espiritual a causa de ese pecado. Pero la palabra dice que en el principio todo era bueno lo que Dios había creado.
Pero sin embargo, el hombre por sus actos fue quien inició todo esto. Nosotros, hermanos, muchas veces nuestras decisiones hacen que nosotros mismos caigamos en sufrimiento. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si un hombre decide tomar un día y se pone bastante borracho y agarra su automóvil y empieza a manejar y atropella a una persona y la mata? Y es detenido y es enjuiciado y le dan 30 años de prisión. ¿Esto fue causa de Dios o el hombre mismo lo provocó? ¿Qué pasa si en un matrimonio una de las partes decide entablar otra relación con otra persona y la otra parte se da cuenta y termina el matrimonio? Y hay sufrimiento para los hijos y hay sufrimiento para las partes. Muchas veces nuestros propios actos, nuestras propias acciones hacen que nosotros mismos caigamos en diferentes situaciones que nos van a llevar al sufrimiento. ¿Qué es lo que hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Dónde andamos, hermano? Todos los días, todos nosotros tenemos que tomar decisiones. Y tenemos las mismas posibilidades de caer en errores que cualquier otra persona. Por eso muchas veces nosotros mismos provocamos muchas de estas cosas. Así es que tenemos que tener cuidado, porque no solamente las provocamos, sino que a veces queremos culpar a Dios por esto, siendo nosotros mismos los actores de nuestros propios sufrimientos. En Génesis, capítulo 3, versículos 17 al 19. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice la palabra: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por medio del pecado del hombre, Dios maldijo la tierra. Desde entonces, la tierra es maldita por mandato de Dios. No cuando la crió, porque recuerden que cuando Él la crió, todo era bueno. Mas sin embargo, por las acciones, por las decisiones del hombre mismo, Dios tuvo que actuar de esta manera. Si ponemos otra vez atención y leemos otra vez el versículo 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. En un principio no era así, porque Dios lo crió al hombre, y crió los árboles, y crió los animales, y crió la tierra, y todo era bueno, y los dio para que vivieran ahí Adán y Eva. Pero ellos tomaron decisiones equivocadas, y a consecuencia de esto iniciaron muchas de sus problemas, iniciaron muchas de las cosas de las cuales tal vez después se arrepintieron. Hay cosas, hermanos, que con nuestras acciones, con nuestras decisiones, nosotros mismos nos las provocamos. Pero hay cosas que están fuera de nuestro alcance,
que solamente están en las manos de Dios. Por eso, en su palabra, Dios nos dice que vivamos solamente el día de hoy, que no nos preocupemos por el día de mañana, que vivamos el día de hoy. Que si nosotros tenemos nuestra pareja, que si nosotros tenemos nuestros hijos, que nosotros tenemos nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, que si nosotros tenemos nuestra vida, tenemos salud, trabajo, que lo disfrutemos el día de hoy, que lo vivamos el día de hoy, porque el día de mañana no tenemos ninguna garantía. Que si nosotros tenemos nuestra pareja, le digamos cuánto la queremos, qué tan importante es para nosotros, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, que nosotros disfrutemos el día de hoy, que lo vivamos, que nos gocemos en el día de hoy, porque tal vez mañana Dios pueda permitir que nos pase algo que nos lleve al sufrimiento, o tal vez Dios pueda hacer algo que nos vaya a poner en una prueba. Por eso Dios nos dice, solamente vive el día de hoy. No te preocupes por el mañana. Si mañana despiertas, preocúpate por el día de mañana, pero vive el día de hoy. Solamente vive el día de hoy. A veces, cuando nos hacen preguntas, o a veces nosotros mismos cuando estamos pasando por situaciones, quisiéramos tener la respuesta, pero hay respuestas que solamente están en la potestad de Dios. Los judíos, cuando Dios le dio la ley, ellos entendieron que lo que les había revelado solamente eso tenían que cumplir, y lo que no les había revelado Dios lo tenían que respetar, porque eso solamente era de Dios. Y si vamos a Deuteronomios capítulo 29, versículo 29, lo vamos a ver ahí, que ellos reconocieron y entendieron esto. Es en el libro de Números, hermanos, perdón. Deuteronomios, estoy perdido. Deuteronomios, perdón, 29, sí. Sí, Deuteronomios 29. Estamos ahí, dice la palabra. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Si nosotros confiamos en Dios, hermanos, nosotros sabemos que Él lo sabe todo y que Él tiene el control absolutamente de todo. Es que si pasamos por alguna situación, es porque Él lo permitió, porque hay una razón para Él. Él es dueño de todo lo que nosotros vemos. Él es dueño hasta de nuestra propia vida, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestro trabajo, de nuestros bienes. Él es dueño absolutamente de todo. Y Él es el único que tiene autoridad para quitárnosla en el momento que Él quiera. Él es el único que puede hacerlo, sin ni siquiera consultar. Pero debemos de entender que si tenemos la vida, es por su misericordia y por su amor que nos la ha dado. Que si hoy estamos aquí, es solamente por su voluntad. Y que todo es de Él, y que cuando Él nos lo pide, aún cuando sea doloroso, Él nos lo dio. Pero nos lo dio para que lo vivamos, para que lo disfrutamos durante un tiempo. Y cuando Él sea el tiempo, Él se lo va a llevar. Por esto es bien importante que si creemos en Él, debemos de entender que Él lo sabe todo perfectamente. Y si Él hace una acción así, debemos de entender que es por alguna causa. Y por eso, hermanos, cuando estemos pasando por sufrimiento, cuando estemos pasando por dolor, debemos de entender que no se trata para nosotros,
le puede pasar a cualquier persona. A veces es increíble que a personas le pasan tantas cosas, y a otras personas unas pocas de cosas. ¿Por qué? ¿Quién lo puede saber? Solamente Dios, hermanos. Por eso es bien importante entender que cuando vengan estas situaciones, tal vez en nuestra vida no la podamos entender, pero si nos mantenemos en los caminos de Dios, algún día, cuando estemos con Él, le vamos a poder preguntar cuál es la razón, y entonces tal vez nosotros la podamos entender, tal vez nosotros tengamos la respuesta. Voy a terminar y quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, 28. Romanos 8, 28. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 35 al 37, ahí mismo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, desde el momento en que nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya fuimos ganadores, porque Dios nos dio la oportunidad de que tuviéramos la vida, porque Dios nos escogió a nosotros de millones y millones para que nosotros fuéramos los elegidos y tuviéramos la vida. Y tenemos la vida gracias a Él, y tenemos sustento, y tenemos abrigo, y tenemos techo, y tenemos una familia, y tenemos todo gracias a Él. Así es que debemos de recordar que desde el momento en que hemos sido concebidos, estamos expuestos a morir. No solamente nosotros, sino todas las personas que nos rodean. Y en la sola voluntad de Dios está eso, hermanos. Pero si confiamos en Él, Él tiene los tiempos y las razones. Y a nosotros nos queda solamente de asimilarla y aceptarla, porque sabemos que Él lo sabe todo y es el único que tiene el control absoluto, aún de nuestra propia vida. Que Dios los bendiga, hermanos.